Has llegado a este lugar y no es casualidad. Jesucristo ha preparado ya este encuentro. El Espíritu de Dios se goza porque tú has venido a entregarle este momento. Bendecidos y delante de ti te alabamos, exaltamos tu grandeza, reunidos en familia hoy aquí, te damos gracias, tus hijos cantamos así, en comunión, vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte, Señor, atiende las súplicas de este siervo tuyo. Oye la oración, que hoy elevo en tu presencia, que tus ojos estén sobre este lugar, allá arriba donde estás, y nos puedes perdonar en comunión, vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte, en comunión, vivimos junto a ti, en la oración queremos adorarte, en comunión, familias en Jesús, en la oración queremos adorarte. Buenos días, amada familia. Bienvenidos a este ayuno congregacional. Damos gracias al Señor por darnos un día más de vida, por permitirnos haber sobrepasado una semana más donde vemos su mano sustentadora, donde vemos su amor corrigiéndonos, hablándonos. Gracias, papá. Vamos a dar inicio, familia, a este ayuno con la palabra del Señor y quiero que por favor me acompañen a Filipenses 1, capítulo 1, en sus versículos del 12 al 30. Vamos a pasar por cada uno de estos versículos rápidamente. Amado Señor, habla nuestras vidas. Padre, presentamos esta porción de tu palabra, Señor, que sea alimento para nuestro corazón, que sea alimento para nuestra vida, Señor. Y dice la palabra del Señor: para mí el vivir es Cristo. Quiero que sepáis, dice Pablo, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza
de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que aún de vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén y amén. Y tremenda palabra, porque Pablo, una persona estudiada, una persona que tenía un reconocimiento en la sociedad, fue llamada por Cristo, y de ahí en adelante Pablo solamente vivió para Cristo. No importaron las aflicciones que lo encarcelaran, no importó nada. Para él el objetivo era vivir para Cristo. Y cuando él habla en sus palabras, la palabra ha sido viva en otros que he hablado de Cristo. La palabra se ha multiplicado. Tal vez unos muy bebés la usan para contención, pero otros más maduros la usan para seguir edificando otras vidas. Y hoy Pablo nos recuerda que nuestro objetivo como cristianos es ese: hablar de su palabra, morir por su palabra. Y en tantos afanes del mundo, en mi corazón, siento que hemos olvidado ese objetivo. Por eso la invitación de hoy, amada familia, amada iglesia, es que recordemos, si Cristo ya nos llamó, cuál es nuestro objetivo y cómo estamos cumpliéndolo. Porque tantos afanes, tanto nerviosismo hace que nos desviemos del objetivo. Por eso hoy, familia, la palabra nos invita y me habla, así como espero que también le esté hablando a usted, de que debemos vivir en pro de Él. Su palabra debe esparcirse, su palabra debe nombrarse hasta que nuestro corazón no lata más. Ese es el llamado que Cristo nos hace hoy. Por eso, Señor amado, presentamos nuestra vida, nuestro corazón, renunciamos a esta carne, Señor. Renunciamos para que tú te exaltes, Señor, y que podamos seguir, Señor, escuchando tu voz, dirigiéndonos, Señor, dirigiendo nuestra vida para que podamos seguir firmes en la fe. Hoy tal vez estamos cautivos en nuestro hogar aparentemente, pero sabemos que este encuentro contigo, esta oportunidad que tenemos de escucharte más y más, porque tenemos el tiempo, Señor, tiene un propósito, y es fortalecer nuestra vida, fortalecer nuestro carácter, para que cuando tú nos des ese alivio de salir, Señor, porque así tú lo permites, podamos ser cristianos fuertes, que se dedican a seguir esparciendo el evangelio y viviendo en pro de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor, por las iglesias, por los corazones que hoy se conectan a esta transmisión. Presentamos cada, Señor, lucha, cada batalla que esté generándose en estos tiempos, Señor, y que sea tu poder y tu gloria manifestándose en cada vida, Señor, que hoy, Señor, tú ya has llamado. Gracias, amado Señor, y presentamos esta oración
En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, un buen día para todos. Damos gracias a Dios por el privilegio de estar una vez más dispuestos y reunidos para venir a aprender de su palabra, para que Él nos hable al corazón, para que edifique nuestras vidas a través de su enseñanza, para que tengamos algo más que capitalizar en ese camino precioso y perseverante que Él nos permite continuar. Los invito entonces a que nos dispongamos, a que preparemos nuestro corazón y podamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios a través de este mensaje que lleva por título: Cuando hago lo recto ante los ojos de Dios, es quitada mi culpa. Y vamos a ver cómo esta frase es confirmada a través de la palabra de Dios y cómo debemos aprender además conscientemente que lo recto ante los ojos de Dios solamente podemos hacerlo guiados de su mano, guiados por Él mismo, guiados por su luz. Y qué bueno que el Señor está siempre dispuesto para que nosotros podamos recibirle y disfrutar eso que Él tiene preparado. Vamos a iniciar entonces. Vamos a dar continuidad a la base bíblica que trabajamos el domingo anterior en el libro de Proverbios capítulo 6. Vamos a estar compartiendo palabra entre los versículos 16 al 35. Señor, en este tiempo hermoso que tú ya tienes, Dios, dispuesto, que ya tienes preparado, que ya, Señor, tú anhelabas en tu corazón, porque se cumplen tus tiempos de manera preciosa. Te pedimos que nos guíes a través de esta lectura, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía, unción, con el poder y la revelación de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, estamos en tus manos, Señor. Tú eres quien habla, inspira nuestro corazón, tú eres quien trae enseñanza, tú eres quien afirma el aprendizaje, Señor. Eres quien nos dota de entendimiento y te necesitamos. Háblanos al corazón y permítenos hoy una vez más ser renovados a través de esa preciosa palabra que tú tienes dispuesta y perfecta para nuestro tiempo y para nuestras vidas. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 6, versículos 16 al 19, que es nuestro punto de unión y de partida para este tiempo. Dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Nosotros tuvimos la oportunidad de explorar 2 de estos eventos, de estas conductas que aborrece el Señor: los ojos altivos y la lengua mentirosa. Hoy vamos a dar continuidad y vamos a explorar cómo el Señor se refiere a las manos derramadoras de sangre inocente, al corazón que maquina pensamientos inicuos y a los pies presurosos para correr al mal. Y vamos a ver cómo estos 3, de una u otra manera, son ese complemento a lo que ya habíamos estudiado y podido guardar en nuestro corazón, y cómo está enlazado con esos 2 últimos eventos, esas 2 últimas conductas, consecuencias que el Señor nos muestra, que son el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a ver cómo son consecuencias básicas de lo que estaremos estudiando en el día de hoy. Vamos entonces a centrarnos inicialmente en las manos derramadoras de sangre inocente. Y algo que normalmente el ser humano frente a una postura como esta, lo primero que dirá es: bueno, gracias Dios, porque yo no soy de esos. Porque yo sí nunca he herido a nadie, nunca he matado a nadie. Pero vamos a ver cómo la palabra nos muestra que ese derramamiento de sangre inocente
tiene algo mucho más profundo que nos involucra a todos por obra o por omisión. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 19, en el versículo 10 dice la palabra: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Esta pequeña porción de la palabra nos coloca en un contexto que es supremamente importante reconocer. Y dice que si en medio de la tierra que habitamos es derramada sangre inocente, nosotros podemos llegar a ser culpados por ello, por el simple hecho de hacer parte de esa tierra en donde se está derramando sangre inocente. Y si nosotros nos ponemos a pensar, si en nuestra tierra eso ha ocurrido, vamos a entender por qué muchas de las maldiciones históricas, generacionales, que cubren nuestras naciones, nuestras ciudades, nuestros territorios, tienen mucho que ver con ese derramamiento de sangre. Sé que la palabra va a ir abriendo nuestros ojos y nuestro corazón, nuestro entendimiento, porque realmente es profundo lo que el Señor quiere hablarle a su pueblo, porque el pueblo necesita escuchar. Continuamos con el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 7 al 9, dice la palabra. Y protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Lo primero que debemos reconocer es que por el simple hecho de estar en un territorio donde generacionalmente se ha derramado sangre inocente, tenemos sobre nuestra vida culpa. Y dice la palabra que la única manera, así nosotros nos presentemos como un día el pueblo de Israel lo hizo, diciendo, protestaron y dijeron: pero Señor, si no fueron nuestras manos y nosotros tal vez ni siquiera estuvimos involucrados allí. Pero dice que la única manera es volver el corazón a Dios, pedir perdón, reconocer que eso ha ocurrido, no ignorarlo, reconocerlo y pedir perdón delante de Dios, porque Él es el único que puede realmente traer ese perdón sobre nuestras vidas y generaciones. Pero más importante aún de reconocer y pedir ese perdón delante de Dios, es, como lo dice la palabra, empezar a hacerlo recto delante de los ojos de Él. Porque muchos claman, piden, ruegan, aparentemente se humillan, pero sus corazones no están dispuestos a ser transformados. Sus corazones no están dispuestos a dejar lo que hoy le place o les place para poder tomar un camino de negación y de verdadera alineación con la voluntad de Dios. Vamos entonces a continuar y a ver cuántas realidades nos muestra el Señor a través de este hecho y de esta conducta del derramamiento de sangre. Dice la palabra en Salmos 106:38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Y muchos de nosotros tal vez diremos o nos imaginaremos: no, eso fue en esas épocas donde había esas grandes estatuas, y vemos a veces en historias y programas que nos muestran cómo ponían a los hijos físicamente sobre las manos de aquellos ídolos hechos de bronce, con un calor infernal, y quedaban quemados como sacrificio a esos ídolos. Y tal vez entonces decimos: eso era en otras épocas, eso no nos tocó a nosotros. Pero hermanos, si nosotros realmente reflexionamos, entenderíamos que mucho de eso hoy está ocurriendo en nuestras generaciones. ¿Cuál es el ídolo de una madre que aborta? ¿A qué ídolo está ofreciendo a su hijo o a su hija a quien le niega el derecho de nacer? Pensémoslo, porque tristemente vamos a encontrarnos
con que su ídolo es aquella expectativa de su futuro. Es su propia vida la que se está entronando en lugar de lo que Dios establece. Dios entrega la vida, pero nosotros creemos tener el derecho con nuestras argumentaciones de quitarla. Y ese derecho nunca se nos ha sido otorgado. Sin embargo, nuestros ídolos están siendo la razón por la que estamos sacrificando hijos e hijas en este territorio, en esta nación y en esta generación. Y como nos muestra la palabra de Dios, muchos entonces dirán, pero yo sí nunca he abortado, entonces yo no tengo nada que ver con eso. La pregunta es, ¿cuántos han votado por candidatos a gobernantes de esta nación que tienen dentro de su postulación la defensa del aborto? ¿Cuántos han avalado supuestamente un derecho que nunca ha sido otorgado? ¿Cuántos han avalado la eutanasia? ¿Cuántos creen tomar con argumentación de hombres el derecho a quitar la vida? Son discusiones profundas, pero a través de ellas hemos de ver cómo se levantan y se reconocen los ídolos de nuestras generaciones que están haciendo que tomemos decisiones de muerte y no de esperanza, no de fe, no de humillación, no de vuelta a mirar al gobernador verdadero, al Rey de Reyes, al que puede extender la vida, pero también el que tiene tiempos establecidos para ella que nosotros no podemos cuestionar. ¿Cuántos, en lugar de estar tomando decisiones de muerte, poniéndose de acuerdo en consenso, están yendo a orar por los enfermos? ¿Cuántos están yendo a darles tal vez a conocer la palabra de Dios que nunca conocieron? ¿Cuántos están llevándoles una palabra de esperanza y de paz, aún en medio de la angustia que es la enfermedad? Los momentos terminales, el paso de la vida a la muerte no es un paso sencillo y tenemos que darlo revestidos de la esperanza y de la fe en Dios, porque de otra manera es demasiado complejo. Pero en lugar de estar pensando en ello, en lugar de volver la mirada a Dios, estamos buscando siempre la salida fácil, y la salida fácil es la muerte. Estamos tomando decisiones de muerte que no nos corresponden, porque simplemente nuestros ídolos del placer, del éxito, de la abundancia, del poder, del yo, del individualismo, del egoísmo, del yo no quiero sufrir, del yo no quiero doler, de por qué tiene que experimentar eso, por qué tiene que vivirlo, el cuestionamiento en todo tiempo, en lugar de volvernos y decir, Señor, aunque no entendemos estas situaciones, ayúdanos porque te necesitamos, porque tú eres el dador de la vida, porque tú eres el que establece los tiempos y nadie puede cambiar tus planes. Pero como no entendemos eso, seguimos equivocándonos una y otra vez y vamos comprendiendo entonces que estamos más involucrados en el derramamiento de sangre de lo que muchas veces hemos pensado. Continuamos a través de la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Jeremías en el capítulo 22, versículo 9, 13, 17 y 21. Dice la palabra, y se les responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. ¡Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo! Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Y en este fragmento, la palabra nos confronta con otros hechos que son generadores y que lo han sido históricamente del derramamiento de sangre inocente. Dice claramente la palabra,
adoraron a dioses ajenos y les sirvieron. Y vamos a ver otro par de dioses ajenos que la palabra misma nos muestra. Han edificado su casa sin justicia, su sala sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, no dándole el salario de su trabajo. Sabemos cuántos se levantan todos los días haciendo injusticia, queriendo en su egoísmo y en su individualismo solamente velar por lo que es su propia edificación a costa del que sea, explotando con injusticia en la recompensa por el trabajo de las personas, tratando de sacar el mayor provecho y ojalá el menor costo. Porque lo que menos se piensa cuando estoy pensando solo en mí es en actuar con justicia. Y de eso hay así en el mundo. ¿Cuántos, como dice la palabra, han levantado sus propios tronos, edificaciones, palacios, a costa del sufrimiento y de la explotación de muchos? ¿Cuántas personas han terminado con dolor en su corazón y tal vez en extremo dolor como para tomar decisiones de muerte? ¿Cuántos por quiebras económicas lo han hecho? No son héroes. Tristemente son personas que dejaron que sus propios ídolos primaran y aún llevaron a su propia vida a terminar fuera de los preceptos y los lineamientos de Dios. ¿Lo permitió el Señor? Claro, porque Él nunca nos ha negado la libertad. Pero, ¿qué derecho tengo yo de acabar mi vida si el tiempo de Dios está establecido en su voluntad? ¿Qué ídolos puede haber en el corazón de alguien que toma una decisión de suicidio? Ídolos de orgullo, ídolos de tal vez ese individualismo, ese encierro en sí mismos, esa propia opinión. Están tan defraudados en su corazón porque se aferraron a los ídolos de la riqueza, del poder, del reconocimiento y el éxito. Y si no hay eso, entonces no soy nadie y no valgo nada y no me interesa vivir. Pero la pregunta es, el dador de la vida, ¿qué te ha dicho en su palabra? ¿Qué te ha dicho? ¿No te ha entregado palabra de esperanza, de propósito, de lucha? ¿No te ha dicho que si buscas primeramente su reino, todo lo demás vendrá por añadidura, pero no a tu manera, sino a la manera del que todo lo sustenta y lo sostiene por la eternidad? ¿Cuántos aún han asesinado en pro de sus propios logros y sus prioridades? ¿Cuántos han visto a personas en el camino como estorbo y los han mandado a matar, o ellos mismos han tomado un arma para acabar con sus vidas? Se han levantado demasiados argumentos en este mundo para justificar la muerte. Muchas veces aún terminan las palabras en las bocas de las personas que juzgan sin conocer, diciendo, no, pero es que ese sí merecía. No, es que ese sí tocaba. Dios dice, el único que dio la vida es el que tiene derecho a quitarla y el que tiene el tiempo perfecto para hacerlo. Porque Él sí conoce el propósito de nuestro paso por este mundo. Cualquier ser humano que se levante atrevidamente a tomar un derecho que no le corresponde, de decir a este le quito la vida o a este no, toda esa sangre que está derramando cae sobre su propia cabeza. Y lo más triste, sobre aquel territorio en el que está influenciando. Por eso necesitamos pensar como el Señor nos hace reflexionar a través de su palabra y entender lo que está pasando en nuestros tiempos. Las consecuencias de tantas generaciones ciegas, equivocadas, creyendo que estamos libres de cualquier culpa, cuando realmente estamos viendo que nuestras generaciones han ido paso a paso trayendo lo que hoy está haciendo las experiencias de vida.
¿Y qué estamos dejando nosotros a las generaciones que vienen? Luego dice la palabra, tus ojos y tu corazón no son sino para avaricia, para derramar sangre inocente, para opresión, para hacer agravio. Y finalmente dice, desde tu juventud nunca oíste mi voz. Y eso lo sabemos. ¿Cuántas personas han pasado todo su camino de vida? Fueron al día que les correspondió partir de este mundo y nunca escucharon la voz de Dios. No necesariamente no conocieron su palabra, tal vez alguien les compartió el evangelio, tal vez alguien les llamó a inquietarse por conocer lo que la palabra de Dios dice, pero nunca abrieron sus oídos para escuchar. Y que Dios nos ayude para no ser parte de esos y para tener la oportunidad de llevar esa voz preciosa de Dios a muchas vidas. Y vamos a ver algo que confronta muchísimo en este escenario nuestro corazón. En el libro de Mateo, capítulo 27, 23 al 25, dice la palabra, y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cuando uno lee un pasaje como estos, donde somos confrontados con ese hecho trascendental en la humanidad, la muerte en la cruz de Jesucristo, por aquella decisión de hombres que se levantaron, aún con conocimiento de las Escrituras, pero llenos de ceguera espiritual, que nunca oyeron la voz de Dios, que nunca entendieron el propósito de Él para sus vidas y para sus generaciones, y que se levantaron con atrevimiento, y como aún siendo cuestionados por el gobernador del momento, les dijo, pero ¿qué mal ha hecho? Nadie respondió qué mal había hecho. Todos sabían que era inocente, pero sin embargo apoyaban su muerte. Y entonces decimos muchos de nosotros en este tiempo, uy no, pero si yo hubiera estado en ese momento, yo sí hubiera apoyado a Jesús. Yo sí estaría defendiendo a Jesús. La pregunta es, ¿realmente eso sería así? Porque muchas veces, con nuestras expresiones actualmente, negamos el nombre de Cristo. ¿Cuántos ni siquiera volvemos una mirada pequeña a su palabra? ¿Cuántos ni siquiera le buscamos en intimidad para realmente experimentar y conocer lo que significa la comunión con Dios? ¿Cuántos solo pensamos en Dios cuando alguien nos habla de Él, pero no le estamos buscando con anhelo y no lo estamos haciendo parte y gobernando nuestras vidas todos los días? Pero luego sí nos jactamos y decimos, no, pero si yo estuviera en esa época, yo sí hubiera sido de los defensores de Jesús. Y la realidad es, ¿cuántos ni siquiera le estamos creyendo hoy a su palabra? ¿Cuántos ni siquiera estamos dando ese voto y ese paso de fe que nos haga tomar decisiones alineadas a su voluntad? ¿Cuántos realmente no estamos ni siquiera confiando en lo que Él dice que está establecido para nuestras vidas y actuamos con temor? Por eso necesitamos de verdad pedirle al Señor que nos ayude a establecernos verdaderamente en esa palabra. Que no nos cueste trabajo creerle, seguirle, amarle, establecernos en su verdad, hacerla una realidad para nuestras vidas. Necesitamos oír la voz del Señor. ¿Cuántos aún con esta realidad que nos muestra este pasaje? Porque en esa terquedad, en esa ligereza del pueblo en su momento para hacer solamente masa, como muchas veces desafortunadamente nos prestamos a hacer. Hay muchos gritando algo, no sabemos ni qué es lo que gritan, pero caminen y hacemos bulto.
Esa es la ignorancia del pueblo. Esa misma ignorancia que se movió en el tiempo en que se crucificó a Jesús es la misma que se mueve hoy para tomar decisiones y apoyar leyes y apoyar iniciativas que van en contra de la vida. Y ni siquiera nos damos cuenta, pero vayamos y hacemos ruido, vayamos y hagamos bulto. No podemos seguir en esa misma corriente. En esa ignorancia se levantó este pueblo del momento. Y la respuesta que le dieron a aquel que en más ignorancia todavía decía, yo me lavo las manos. Ya la palabra nos mostró, esto no es de lavarse las manos. Esto es de pararse en la brecha. Esto es de entender que las maldiciones vienen cuando hay derramamiento de sangre y el pueblo no hace nada para frenarlo. Y el pueblo no se vuelve a Dios a decirle, perdónanos, Señor, y ayúdanos para caminar con rectitud y que tú limpies nuestra culpa. Por el contrario, este pueblo en ignorancia, en masa, haciendo ruido, respondió y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Saben ustedes cuál grande maldición dejaron sobre las generaciones? ¿Entendemos cuál grande maldición ha caído sobre nuestras generaciones? Y si nosotros tuviésemos la oportunidad de conocer cada palabra necia que dijeron nuestros antepasados que recayó sobre nuestras vidas, y si hoy simplemente hiciéramos una evaluación de cuántas palabras necias hemos pronunciado con nuestra boca que han traído maldición a nuestras generaciones, si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera porque Él nos confronta con su palabra, ¿dónde estaríamos? ¿En qué momento podríamos corregir? ¿En qué momento podríamos realmente decirle, Señor, perdónanos y ayúdanos a salir de ese hoyo profundo que cavamos sin siquiera darnos cuenta? Vamos a continuar. Ahora con el corazón que maquina pensamientos inicuos. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 11:2. Y me dijo, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Y entonces vamos a entender, porque muchas veces vemos palabras dentro de la palabra de Dios que tal vez no comprendemos, pero también nos falta ese interés y esa iniciativa para ir a estudiar y decir, ¿qué significa esa palabra? ¿Cómo debo entenderla? ¿Cómo la aplico a mi vida? El corazón que maquina pensamientos inicuos se refiere a pensamientos perversos, pensamientos del mal. Y creo que todos tenemos que reconocer en humildad que por nuestra mente pasa de todo. Y no todo es santo y no todo es recto. Por eso necesitamos que el Señor limpie nuestros pensamientos, que limpie nuestro corazón, que todas esas maquinaciones que se mueven de manera natural en nuestras vidas empiecen a ser limpiadas y transformadas por la luz de Cristo. Y aquí, en este pequeño versículo, nos muestra el Señor cómo Él está viéndolo todo. Dice la palabra, hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo. Porque aquellos que maquinan mal y perversidad no solamente lo están haciendo para ellos, sino que están moviendo una cantidad de masa para que todas sus intenciones se puedan cumplir. Y el pueblo que se mueve en ignorancia permite que eso pase, porque le falta sabiduría, porque no va a la palabra de Dios, porque no quiere ir a conocer la verdad. Luego nos dice Miqueas, capítulo 2, versículos del 1 al 3 y del 8 al 10. Ay de los que oprimen a los pobres, tiene por título este pasaje. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Y detengámonos por ahora un momento acá. Dice la palabra que en las camas hay maquinación, ¿verdad? ¿Cuántos a la noche, dice la palabra, están todo el tiempo pensando en qué es lo que van a hacer para el mal? Muchos dicen, pero ¿cómo encontramos soluciones para tantos problemas?
Pero eso sí, para maquinar al mal, a ese sí hay tiempo. Y entonces dice que cuando llega la mañana ya están listos para ejecutar. Pero hay algo importante que dice también la palabra, porque tienen en su mano el poder. ¿Cuál es el poder que está en nuestras manos hoy, hermanos? Muchos de pronto dicen, no, pero es que yo no soy el gobernante de este país, yo no soy el gobernante de esta ciudad. Pero sí tenemos poder y gobierno porque el Señor nos ha permitido que así sea en distintas dimensiones. ¿Cuál es el poder que ejercemos en nuestros hogares? ¿Cuál es el poder que ejercemos en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en los lugares en los que compartimos en sociedad? ¿Cuáles son esos roles con los que tenemos algo de poder? ¿Y qué tanto estamos usando ese poder para maquinar mal? Y no para dedicar realmente, alineados en la voluntad de Dios, para hacer el bien. Porque a veces lo pasamos por alto, pero el Señor siempre nos llama a reflexionar en nuestra propia persona lo que está ocurriendo hoy. Y entonces dice que la maldad es movida por la codicia. Y entonces vale oprimir al que sea con tal de sacar provecho de lo que necesitamos. Nos aprovechamos del poder que tenemos en donde lo tenemos. Por eso es que es tan complicado el poder, porque el hombre no ha sabido administrarlo bien. Cuando hay poder en manos de un hombre no dirigido por Dios, el pueblo sufre. Todos los que están bajo ese poder, de una u otra manera, están siendo explotados, porque el corazón del hombre sin Dios es perverso. Lo tenemos que reconocer y tenemos que humillarnos ante Dios para que eso sea realmente transformado por su misericordia. Continuamos en el versículo 3 y dice la palabra: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como enemigo. De sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Y en esta descripción que el Señor nos hace a través de su palabra, nos confronta y nos dice: es que ese, el que era mi pueblo, el que yo escogí, el que yo llamé para amar, para servir, para mostrar la diferencia en este mundo, ese se levantó y ahora parece mi enemigo. Y entonces se dedicó a hacer con el poder que le entregué lo que va en contravía de la voluntad del que vive y reina por los siglos de los siglos. Y vamos a ver las consecuencias, como la palabra las muestra claras, de generación en generación, yendo en contravía de la voluntad de Dios. Dice: quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como si fuesen adversarios de guerra. Las guerras se han levantado porque el hombre actúa atrevidamente, porque quita lo que no le corresponde y se da todos los argumentos para hacer como si fuera su derecho, y eso no está bien. No ha sido correcto de tiempo en tiempo, y eso ha generado todo lo que se ha levantado en enemistades, guerras y contiendas. Pero también dice la palabra claramente: a las mujeres echasteis fuera de las casas que eran su delicia. Las maquinaciones del hombre en su poderío ha hecho que se levanten mujeres que ya no aman su hogar, que si están en su hogar se sienten defraudadas, que si están en su hogar sienten que ya no realizaron sus vidas. Pero dice el Señor: es que ese hogar en otra época era su delicia. ¿Por qué han cambiado las cosas así? Porque ha habido demasiada maquinación de tiempo en tiempo para que eso pase. Y como consecuencia, dice el Señor: y a sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. ¿Quién le enseña hoy a los niños a alabar a Dios?
¿Quién tiene tiempo para enseñarles la palabra de Dios? ¿Quién tiene tiempo para enseñarles sus fundamentos de vida? ¿Quién les enseña a caminar de su mano? Si por el contrario hoy se levantan perversos padres de familia que dicen no me le meta esas ideas a mi hijo, no me le enrede la mente a mi hijo. Cuando se trata de evangelizar a los niños, que Dios nos perdone y nos ayude a salir de tal ignorancia y a volver cada cosa a su lugar. Volver al diseño original solamente de la mano de Dios. Hay muchas razones para clamar, iglesia. Entre ellas esto: Señor, vuélvenos a tu diseño original, Dios. Ayúdanos porque nos hemos salido con maquinaciones perversas. Nos hemos dejado engañar. Nos hemos prestado para ser parte de la masa que cambia tus preceptos, tus leyes, tus razonamientos, Señor. Perdónanos, porque por acción o por omisión no nos hemos levantado a defender lo que realmente son tus normas, tus reglas, tu orden precioso y perfecto. Y nos hemos vuelto a nuestros ídolos y hemos abandonado esa responsabilidad, mayordomía y soberanía que entregaste en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, porque dice tu palabra claramente, este ya no es el lugar de reposo, porque está contaminado y está corrompido grandemente. Y necesitamos, Señor, que tú, con tu presencia, con tu poderío, con tu misericordia, con tu amor, Señor, vuelvas a transformar estas atmósferas, Señor, para que seas tú realmente gobernando y colocando las cosas en el orden perfecto. Todo lo que el hombre en maquinaciones, Señor, dirigido, dejándose llevar por las mentiras del enemigo, Señor, hemos permitido que se levante. Cambiamos los lugares de cada rol, enredamos todo, Señor, perdónanos y ayúdanos a salir de esto de tu mano. Dice Isaías 55 del 6 al 9, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Primer error del hombre, y ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, el Señor lo ha afirmado en nuestro corazón. Creerse Dios. Cuando nos creemos dioses, cuando creemos que gobernamos independientemente sobre nuestras vidas, cuando creemos que hay autosuficiencia en nosotros, que no dependemos de nada ni de nadie, estamos equivocados. Porque estamos sacando al Dios verdadero de nuestras vidas y Él es el orden de nuestras vidas. Él es el sustento de nuestras vidas, Él es el proveedor de nuestras vidas. Y si lo retiramos de ellas, ¿qué nos queda? Nada. Ruina, equivocación, vacío, condenación, desorden, amargura. Necesitamos reflexionar y gracias por tu palabra, Señor, que nos invita a hacerlo con la libertad y con la claridad con la que tú nos hablas. Vamos a ir al tercer concepto que vamos a ver en este momento. Los pies presurosos para correr al mal. Dice Proverbios 6, versículos del 30 al 35. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones.
Algo que nos muestra claramente la palabra hoy, que nos permite reflexionar en estos tres conceptos. El corazón maquina, pero luego de esas maquinaciones que ya están preparadas, entonces pasa la acción. Y es donde nos muestra esos pies presurosos para correr al mal. Hermanos, si nuestras vidas todavía nos mueven los afanes, hagamos un alto y pidámosle a Dios corrección y nueva guía. Porque el afán no es de Dios. Con Dios se toman decisiones en paz. Con Dios se toman decisiones prudentes. Con Dios se toman decisiones que están tan respaldadas por su palabra que generan ese gozo, esa tranquilidad. Pero si todavía nos dejamos llevar por los afanes de este mundo, como dice la palabra, necesitamos que esta sabiduría sea reafirmada y que la fe y la esperanza en Dios sea renovada en nuestras vidas. Porque además nos dice claramente la palabra, el que se afana, el que corre, solamente está llevando sus pies presurosos al mal. Para equivocarnos, eso es fácil. Por eso necesitamos ir paso a paso guiados de la mano de Dios. Y miren cómo nos confronta con dos hechos que normalmente nos representan ese tipo de afanes. Nos muestra la palabra una decisión de hurto. Y dice que a veces los seres humanos, lo describe aquí la palabra, hasta podemos llegar a justificar el hurto. Dice, porque pobrecito era que tenía hambre. Le tocó robar porque tenía hambre. Y nosotros podemos llegar hasta justificar eso. Pero dice la palabra, si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Y entonces dice uno, ay, tan de buenas aquel que no lo sorprendieron. Pero la pregunta es, el que todo lo ve, el que todo lo sabe, ¿no ha sorprendido a ese ladrón? Muchas veces nosotros creemos que podemos engañar, que nadie nos ve. Y además que nos justificamos por nuestras necesidades, por nuestros momentos, por nuestras razones. Pero Dios nos muestra, nos confronta y nos dice, no hay ningún afán que tenga justificación para hacer el mal. Y finalmente, habrá que pagar. Y normalmente, dice la palabra, entregará todo lo que hay en su casa. Ojo, porque lo que hay en nuestras casas, entre otras, es nuestra familia. Y nosotros tenemos que ser responsables por las decisiones que tomamos y no actuar a la ligera y en ignorancia pensando que nada va a pasar y que no hay consecuencias. Porque si hay algo que se ejerce desde el reino de Dios es justicia. Dios es justo y no puede ser burlado. Y muchas veces decimos, pero ¿por qué nos pasa esto? ¿Pero por qué será que esto? ¿Por qué no salimos de esta? Pero no nos damos cuenta de las decisiones ligeras que estamos tomando, permitiendo que el mundo nos arrastre. También dice la palabra, el que comete adulterio es falta de entendimiento. Corrompe su alma. Su afrenta nunca será borrada. Y hay algo súper fuerte cuando uno estudia este tema del adulterio. Dice la palabra, su afrenta nunca será borrada. Muchas veces, después de un adulterio puede haber reconciliación, puede haber perdón. Y puede haber una intención de comenzar un nuevo camino juntos, tratando de recuperar esa confianza perdida. Pero las consecuencias están. Dice la palabra que esas no serán borradas. Muchas veces, tristemente, hay aparente reconciliación, pero de fondo hay mucho dolor, amargura, resentimiento que no permiten que realmente se viva en paz y en gozo. Por eso el único que puede transformar eso es Dios. El verdadero perdón no se puede otorgar sin Dios. Porque miren cómo describe la palabra, porque los celos son el furor del hombre. No perdonarán el día de la venganza,
no aceptará ningún rescate, no querrá perdonar aunque multipliques los dones. ¿Qué son dones, regalos, favores? Aunque estos se multipliquen, no hay nada que erradique ese dolor. Solamente Dios. El verdadero perdón viene de la mano de Dios. La verdadera reconciliación viene con Dios. La verdadera nueva vida, restauración, restitución viene con Dios. Sin Él puede haber muy buenas intenciones, pero un fracaso definitivo. Con Dios siempre hay victoria. Tenemos que entenderlo. No es lo mismo cometer adulterio que no hacerlo. Evitarlo es la verdadera victoria. No permitirnos caer por los afanes del mundo. Decisiones ligeras donde no se miden las consecuencias. Un no a tiempo, un alto en el camino. Esas maquinaciones de noche, no las permitamos. Señor, entrego mi mente, mi corazón, mis pensamientos. Por favor, límpialos tú. Sujétalos tú. No me permitas llevar mis pies presurosos al mal y después tener que asumir consecuencias. Entendámoslo a tiempo, porque Dios es bueno, porque Él habla para nuestra guarda, para nuestra bendición. Proverbios 19, del 2 al 3 dice la palabra: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Qué verdad la que dice esta palabra. Aquel que se apresura con los pies peca. Para todo lo que nos apresuremos a hacer, va a haber pecado. Porque no tenemos la posibilidad de que el Espíritu Santo nos guíe con un alto, con sabiduría, con una nueva reflexión a hacer el bien. La verdadera ciencia está de la mano de Dios. Todo lo demás, nos dice la palabra, es insensatez. Y luego que el insensato se apresura, peca, cuando vienen las consecuencias, entonces se pone bravo con Dios. Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué permites? ¿Por qué pasa esto? Pero no entiendo, no entiendo. Y Dios dice: ¿cuánto llevo, hijo, hablándote para que abras tu entendimiento? Pero tú quieres seguir, ir presuroso a pecar, presuroso a hacer el mal. No quieres oír mi voz. Y luego te enojas. Y hay que buscar un culpable. Y normalmente el hombre busca echar esa culpa que tanto le pesa en Dios. Qué insensatos cuando no tenemos la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Para finalizar, vamos a leer el Salmo 66, del 9 al 10 y del 17 al 19. Dice la palabra: Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Señor, gracias porque es grande tu misericordia, Dios. Porque eres tú quien preserva nuestras vidas, Señor, nuestras almas, Señor. Eres tú quien trae salvación a nuestras almas, Señor. Eres tú quien no permite que nuestros pies resbalen, Señor. Aun cuando a veces nos aceleramos, Señor, y vamos en contravía. Y vamos presurosos a donde no conviene ir. Qué bueno cuando tu Espíritu Santo está gobernando en nuestras vidas y nos permite hacer un alto, reflexionar, corregir a tiempo, no equivocarnos. Qué preciosa es esa guarda que tú traes sobre nuestras vidas, Señor. Permítenos disfrutarla realmente porque escuchamos tu voz. Háblanos, Señor. No permitas, Señor, que cesen tus palabras llegando a nuestro corazón, a nuestra mente. Abre nuestro entendimiento, Señor. Tus procesos son una bendición, Señor, aunque no lo entendamos, Dios. No es fácil afinar la plata, Señor, pero tú tienes propósito en ello. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias que permitiste que volviéramos nuestra mirada de la iniquidad a tu precioso rostro, a tu preciosa verdad,
a tu precioso propósito. Gracias porque nadie más, Señor, podría hacer esa bendición sobre nuestras vidas. Gracias porque nos permitiste hacerlo para escuchar nuestra oración, nuestra voz, para atender nuestras súplicas y para bendecirnos y transformar lo que en equivocación durante mucho tiempo hicimos, Señor. Hoy tenemos que reconocer que sin ti, Señor, no es posible quitar la culpa de nuestras vidas, pero de tu mano, Señor, tú ya has traído perdón, tú ya has traído nueva vida y nosotros nos gozamos y reconocemos que esa libertad no podríamos recibirla de ningún otro lugar. Gracias por placerte, Señor, en hacer bien. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por un día más, por una oportunidad más. Gracias por lo que seguirás obrando en tu preciosa y poderosa voluntad. Amén y amén. Y amada familia, nos disponemos para un tiempo de agradecimiento a Dios a través de su testimonio. Dice la palabra del Señor en Juan 3:33, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Si alguno de ustedes ha recibido algún milagro en esta semana o algo extraordinario en su vida y quiere darle gracias a Dios con su testimonio, hágalo a través del chat, de los comentarios de YouTube, de Facebook, incluso al WhatsApp de la iglesia. Como saben, los estaremos compartiendo en las próximas emisiones. Nos despedimos de este servicio, amada familia, dándole gracias a Dios por haber permitido que dispongamos este tiempo. Anhelamos que la palabra de Dios haya sido alimento para sus vidas, así como lo fue para las nuestras. Y dice la palabra del Señor en el libro de Números 6, versículos del 25 al 26, y el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Los invitamos, iglesia, a que una vez finalizada la alabanza de la familia, dispongan un tiempo de adoración. Estaremos compartiendo las alabanzas. Estarán en la descripción y en el chat. Dios los continúe bendiciendo. Que tengan un excelente día y Dios los bendiga. Amén. Familia comienza en cualquier de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro, de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos, y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
la mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida, la familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos, que por ellos se encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor, y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también.